Los argentinos esperan a esta hora los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, celebradas este domingo para elegir a los candidatos a la presidencia en los comicios del 22 de octubre. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Baja participación en las elecciones PASO celebradas este domingo en Argentina. Los resultados se conocerán más tarde de lo previsto, por lo que el gobierno ha pedido paciencia a los argentinos. En Ecuador, el movimiento Construye designó este domingo a Cristian Zurita como candidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles en Quito. En Hawái continúa la búsqueda de sobrevivientes de los devastadores incendios forestales, mientras algunas víctimas reclaman que nadie les avisó y solo pudieron reaccionar cuando vieron el fuego a pocos metros de sus viviendas. Comienzan a computarse los primeros datos en Argentina tras las elecciones primarias que definirán a los candidatos para la elección general del 22 de octubre. Con un porcentaje de participación del 69%, que se encuentra entre los valores más bajos de la historia de las primarias, el comicio se realizó con normalidad, más allá de los problemas reportados en la elección para precandidatos a alcalde de la ciudad de Buenos Aires. La llegada de los primeros datos oficiales se demora más de lo previsto por las demoras para sufragar reportadas en varios puntos del país. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Nuestro compañero Alejandro Rebocio nos tiene más detalles sobre estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o elecciones PASO en Argentina. Alejandro, buenas noches. Aunque todavía no se tiene un conteo definitivo, empiezan a llegar los primeros datos. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que puedes compartir con nosotros? Claro, los primeros resultados oficiales se iban a conocer ahora, a las 9 de la noche de Argentina, pero se conocerán a las 10. Se retrasó un poco el escrutinio porque un retraso, como decías, en la votación de la ciudad de Buenos Aires, donde se elegía con boleta de papel al presidente y con boleta electrónica al alcalde. También hay algunos retrasos en el conteo en las provincias argentinas. Por ahora, lo único que se conoce es algunas encuestas de boca de urna que ni siquiera los medios de comunicación están difundiendo mucho, pero acá, por ejemplo, en el búnker de Unión por la Patria, la fuerza peronista que lleva como candidato al ministro de Economía, Sergio Massa, se habla de un sondeo, no saben si creerlo o no, pero habla de que un tercio del electorado estaría con Unión por la Patria, con el peronismo, otro tercio del electorado con Juntos por el Cambio, que es la coalición de centro-derecha, y otro tercio, sorprendentemente, con Javier Milei, el candidato ultralibertario, ultraderechista, que aparece como la gran sorpresa de esta elección. Pues efectivamente, Alejandro, se espera un sorprendente resultado de Javier Milei, quien era tercero en las encuestas. Ya se habla incluso también de festejos en su búnker. ¿Qué nos puedes contar sobre Javier Milei y cómo se puede explicar lo que parece ser un desempeño muy favorable en estas PASO para él? Javier Milei es un economista ultraliberal que se hizo muy famoso en los medios de comunicación, que hace 2 años entró en la política con un discurso en contra de la casta política. Aprovechó el descontento que hay en la sociedad argentina a 40 años de la recuperación de la democracia con las dos principales fuerzas políticas actuales, con el gobernante peronismo, pero también con la coalición que en su momento llevó al poder a Mauricio Macri. Sin embargo, Milei tiene una buena relación con Macri. Él propone la dolarización de la economía argentina, eliminar el peso como forma para terminar con una inflación que llega al 115% anual y que afecta al bolsillo de los argentinos. Además, es un negacionista del cambio climático, es tan liberal que llegó a proponer, estaba a favor de la venta de órganos y de la venta de niños. Sin embargo, sus propuestas más fuertes son contra la clase política, contra el gasto público, la propuesta de privatizar casi todas las empresas estatales y dolarizar la economía. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias por estas informaciones a propósito de estas elecciones PASO en ese país. Gracias a ustedes. De Argentina vamos a Ecuador. Dentro de una semana se llevarán a cabo allí las elecciones presidenciales en medio de un ambiente ensombrecido por el trágico asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
Este domingo, su formación Movimiento Construye anunció que Cristian Zurita será su nuevo candidato y será también el encargado de mantener la lucha y los ideales de Villavicencio. A una semana de las presidenciales en Ecuador, la violencia y la seguridad son clave en el debate electoral. Pero el Movimiento Construye, al que pertenecía Fernando Villavicencio, no participa en este evento, para el que pidieron dejar una silla vacía en honor al candidato asesinado. El partido nombró este domingo a Cristian Zurita como su candidato presidencial, un periodista que trabajó 15 años con Villavicencio en sus investigaciones sobre corrupción. Esto ocurre a solo un día de haber anunciado que la fórmula presidencial de Villavicencio, Andrea González Nader, asumiría el reto. Aseguran que el cambio se da para que el órgano electoral no tenga reparo con la designación, porque ya estaba postulada a la vicepresidencia. Los aliados del candidato asesinado afirmaron que continuarán con sus ideales. Textualmente, Fernando aseguró que nosotros no nos vamos a sentar a negociar con ninguna mafia, RC5, lobos, choneros, tiguerones, lobos. No lo vamos a hacer. Fernando está presente en esta propuesta, la vamos a llevar adelante y sin Fernando Villavicencio, que es irreemplazable, no hay debate. Por el momento hay 6 detenidos y las investigaciones apuntan al crimen organizado. El FBI está de lleno apoyando toda la investigación. La Fiscalía abrió ya la instrucción fiscal en la cual se ha convocado a testigos, seguirán recogiendo pruebas, pero esta instrucción fiscal tiene un tiempo de 30 días, es decir, se producirá un probable llamamiento a juicio a los implicados cuando ya se realice la primera vuelta electoral aquí en el país. La viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, culpó al Estado de la muerte de su esposo y afirmó que no descansará hasta que se haga justicia. El candidato asesinado el miércoles había denunciado amenazas de José Adolfo Macías, el líder de los Choneros, la banda criminal más poderosa del país. Macías fue trasladado el sábado a una prisión de máxima seguridad. Tras el asesinato de Villavicencio, el gobierno de Guillermo Lasso decretó 60 días de estado de excepción. Cambiamos de tema, vamos a los Estados Unidos. En Hawái, la fiscal general ha abierto una investigación sobre la respuesta de las autoridades a los incendios forestales que arrasaron la isla de Maui. Muchos residentes afirman que no recibieron ningún aviso sobre la cercanía de las llamas. El número de muertos asciende ya a 93, lo que lo convierte en el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. Comenzó la limpieza en toda la isla de Maui, en Hawái. El impacto de la catástrofe sigue visible mientras arrecian las críticas a la respuesta de las autoridades. Casi todos coinciden en que no hubo aviso ni notificación de evacuación. Así que mucha gente no estaba preparada. Cuando se dieron cuenta de que tenían que huir, ya era demasiado tarde. Muchos quedaron atrapados. Es muy triste. El incendio que provocó tantas muertes y tantos daños se propagó increíblemente rápido, según el director de la Administración de Incendios. Fue tan veloz que el jefe de bomberos del condado de Maui dijo que quienes estaban en la primera línea hicieron lo posible por alertar a los responsables de las órdenes de evacuación. Con el tiempo podremos determinar si pudimos haber protegido mejor a la gente. Por eso estamos revisando todo y queremos hacerlo de forma muy abierta y transparente. Pero es complicado por el hecho de que hubo múltiples incendios en esta hermosa isla al mismo tiempo. Cientos de personas siguen desaparecidas, mientras la evaluación de las pérdidas apenas ha comenzado. La mayoría de los edificios destruidos eran viviendas y solo unos cuantos han sido inspeccionados hasta ahora. En España, la Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía Federal Alemana, desarticuló en las ciudades de Cuenca y Toledo una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de migrantes sirios con destino a España, Alemania y Noruega. Según un portavoz de la Policía Nacional Española, la ruta migratoria pasaba por África, Asia y Europa y cada migrante pagaba 20.000 euros.
La red criminal tenía alianzas con otras organizaciones criminales en cada país de la ruta. Hay 19 personas detenidas, de las que 6 han ingresado en prisión provisional. Un buque de guerra ruso ha efectuado disparos de advertencia contra un carguero en el Mar Negro que se dirigía al puerto ucraniano de Ismail. Es la primera acción de este tipo contra un buque mercante desde que Rusia abandonó el acuerdo que permitía la exportación del grano ucraniano. El carguero tiene bandera de Palaos, un país del Pacífico. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que su capitán no respondió al requerimiento para que se detuviera y pudiera ser inspeccionado. El buque de guerra Vasily Bykov efectuó disparos de advertencia. Moscú dice que más tarde se permitió al mercante continuar con su ruta. Vamos a África porque la Junta Militar de Níger, que se tomó el poder tras derrocar al presidente Mohamed Bazoum el pasado 26 de julio, dice estar dispuesta a dialogar con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. Esto confirmó una delegación nigeriana de líderes religiosos tras reunirse con los golpistas. El objetivo es poner fin a la crisis que atraviesa el país y conseguir que se levanten las sanciones que les impusieron. Asimismo, el régimen militar anunció que procesará al derrocado presidente Bazoum por alta traición. El ejército de Níger es capaz de montar un espectáculo para animar a la gente a bailar. Este concierto, en apoyo al ejército, contó con miembros del ejército como protagonistas. Es el mismo ejército que apoyó el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Níger. He venido a apoyar a mi país. Creemos que debemos dejar la situación de la seguridad en manos de los militares que han tomado el poder. Tenemos que dejarlos en paz. Ellos seguirán brindando seguridad porque hemos sufrido mucho. Y los nigerinos siguen sufriendo. Las sanciones económicas impuestas por sus vecinos han golpeado con fuerza. Las empresas solo tienen electricidad 90 minutos al día debido a los cortes eléctricos. Pese a ello, muchos siguen defendiendo a los golpistas. El general Chani debería permanecer en el poder por un tiempo, pero negociar lo antes posible para instalar un gobierno civil. Entre tanto, una delegación de la Junta Militar de Níger viajó a Guinea en busca de respaldo de líderes que también llegaron al poder a través de un golpe de Estado. Por el bien de nuestra nación tuvimos que asumir responsabilidades ante el pueblo de Níger y ante la historia, con el objeto de salvaguardar el futuro de nuestra patria, Níger. De regreso en Niamey, sigue el concierto de apoyo a los golpistas y al ejército, que hasta ahora han reunido el apoyo necesario para mantenerse en el poder. Y China anunció que tomará medidas firmes y contundentes en respuesta a la visita a Estados Unidos del vicepresidente de Taiwán, William Lai, favorito a las presidenciales del próximo año en la isla. Lai, que defiende una posición independentista con respecto a la disputa territorial con China, hizo escala en Nueva York antes de seguir su viaje hacia Paraguay, donde asistirá a la toma de posesión del presidente Santiago Peña. Paraguay es uno de los 13 países que reconocen a Taiwán como nación soberana. En su llegada a Nueva York, Lai fue cálidamente recibido por un grupo de simpatizantes. El viaje ha enojado a Pekín, que considera a Taiwán parte de su territorio y está dispuesto a recuperar su control por la fuerza si fuese necesario. Antes de volar a Nueva York, Lai detalló los objetivos de su viaje. Durante esta visita hablaré con líderes de otros países. También me reuniré con delegaciones de países afines para que la comunidad internacional comprenda que Taiwán es un país que cree en la democracia, en los derechos humanos y la libertad, y que además participa activamente en asuntos internacionales. Le mostraré al mundo los esfuerzos que hemos hecho para preservar la paz en la región Indo-Pacífica. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.